Hola, soy Germán Dizenchaus, CEO y cofundador de GoIntegro, y quiero contarles o presentarles la idea de tener socios sí o no para tu emprendimiento. Es una pregunta habitual cuando uno empieza a querer hacer algo, si tiene que tener socios o no. La realidad es que en todos estos años de hablar con muchos emprendedores, compartir las experiencias, me encontré a lo largo de los años como un tema recurrente, complicado, difícil para decir cuando uno empieza a emprender. Y el otro día escuchaba a un abogado que contaba los grandes problemas que encontraba cuando tenía que trabajar con emprendedores, socios con distintos problemas. Y él recomendaba fuertemente no tener socios, lo cual yo personalmente, como experiencia, quiero opinar distinto y quiero compartirle lo que yo creo que da como valor tener socios para emprender un negocio chiquito, grande, de cualquier tipo. La realidad es que buscar socio es un tema muy difícil y principalmente veo que hay muchos beneficios en tener un socio, no solo para compartir los momentos lindos, que los hay a lo largo del tiempo, las buenas noticias cuando uno tiene un negocio o emprende, sino especialmente cuando existen problemas. Y tener un socio o varios socios es lo que te ayuda, o uno de los temas que te ayuda muchísimo a poder compartir esos problemas, a buscar soluciones y a tener el apoyo suficiente en el difícil camino que es emprender y empezar algo de nuevo. Yo personalmente la experiencia de tener un socio hace más de 20 años, pero haber hablado con tantos emprendedores a lo largo de estos años, quiero contarles algunas impresiones de lo que yo creo que es importante para buscar un socio, y cuando uno tiene uno o más socios, algunos temas que son interesantes de definir para operar luego en el día a día. Para buscar socios, uno de los temas que yo creo que es muy importante es buscar ser complementarios. No buscar una persona que tenga exactamente los mismos conocimientos que uno, sino buscar temas o conocimientos que esa persona o esas personas puedan complementar para trabajar en el día a día. Por ejemplo, si yo vengo con alguna experiencia en el lado de finanzas y estoy emprendiendo en algo que tiene que ver con tecnología, algo bastante habitual que me encuentro con muchos emprendedores, a veces esa es la persona que le falta para complementar el negocio. Y lo mismo puede ser al revés. Le va a dar mucha más sustentabilidad a lo largo del tiempo para poder tomar decisiones. Otro tema que creo que es fundamental es compartir los valores. Es un tema que es relevante y parece sencillo entender que uno comparte los valores, la forma de hacer negocio, la ética o por donde uno quiere transitar. Y más allá de los valores personales que cada uno puede tener, y cada uno de nosotros podemos tener distintos valores o distintas formas de ver y trabajar en los negocios, es importante compartirlos. Generalmente es uno de los temas en los cuales genera grandes conflictos cuando uno piensa de una manera respecto al cómo tomar decisiones, especialmente las difíciles, y por otro lado, su socio está pensando de otra manera. Esa fricción que hay entre socios cuando realmente los valores o los fundamentos de cómo uno quiere emprender o hacer negocios son diferentes, son los más difíciles de salvar. Entonces creo que es muy interesante conocer a la persona previamente o no previamente, pero tomarse el tiempo para conocerse y entender bien los valores, cómo se imagina desarrollando el negocio a largo plazo, no en el día uno, sino a largo plazo. Creo que es muy interesante. Otro tema luego es la formalización. También cuando uno empieza a veces el tema de la formalización de los temas, de cómo ser socios, cómo ponerlo en un papel, parece un tema menor, uno está pensando que es el principio, que todavía uno está empezando, pero a la medida que pasa el tiempo, tener eso formalizado de alguna manera, aunque sea sencilla, no tiene que ser muy sofisticado, pero de alguna manera sencilla, ayuda a que a lo largo del tiempo ese no sea un problema. Y en la medida que uno puede evitarse tener problemas de entendimiento de cómo empezaron siendo socios y cómo van a seguir siendo socios, creo que es un tema que vale la pena pensar desde el día uno. Por otro lado, cuando uno tiene socios y elige tener socios, hay algunos temas que también me parece que son muy importantes para tener una relación saludable. Hablamos de la complementariedad, de tener, si queremos, skills diferentes o intereses diferentes o experiencia diferente. Eso luego es interesante poder llevarlo también en la formalidad de definir en qué se enfoca o trabaja primordialmente cada uno. Si bien es cierto que cuando uno está empezando un emprendimiento en el día uno tiene muchos sombreros, uno de los socios se encarga de varios temas y quizás otro socio de otros varios, y a lo largo que
si uno tiene suerte, el negocio o el emprendimiento puede ir creciendo, uno puede ir tomando más gente que los ayude en ese proceso. Es importante entender la responsabilidad de cada uno, especialmente entre socios, para no estar pisándose uno con el otro, y especialmente por una cuestión de que la gente que empieza a trabajar con uno, si ese es el caso, entienda bien cuál es la responsabilidad de cada uno y con quién tiene que trabajar cada uno de los temas. Un socio empieza con una responsabilidad y otro con otra, y a la medida que uno se conoce más, va entendiendo también cómo hacer evolucionar eso para que cada uno se encargue de lo que mejor puede resolver. Otro tema que creo que es central en lo que es cómo operan socios a lo largo del tiempo, tiene que ver con la confianza. Y creo que es el punto, en mi experiencia, teniendo un socio hace más de 20 años, creo que es el tema más importante de lo que significa tener socios. Y especialmente los problemas que yo fui viendo de otros negocios o emprendedores, uno de los temas más relevantes tiene que ver con la no confianza o la poca confianza que se tienen entre unos y otros. Parte de tener socios es tener la posibilidad de poder discutir, poder opinar diferente, poder discutir fuerte sobre ciertos temas, cuál es la mejor decisión, cuáles son las opciones que uno tiene para resolver un problema o para pensar en cómo seguir creciendo su negocio. Y eso está muy bien, poder discutirlo, poder opinar diferente, poder de alguna manera pensar de forma diferente es natural en cualquier ámbito, es natural también teniendo socios, pero lo que es clave, y para mí es un tema crítico en la salud de la sociedad entre distintas personas, es tener confianza en el otro, y una vez que se toma una decisión, luego de haberlo discutido y haber opinado diferente, sentir que todos tiran para el mismo lado. Parece algo muy sencillo, parece algo que es obvio, pero muchas veces en esas relaciones pueden quedar resentimientos, pueden quedar formas de pensar diferentes, y en vez de traccionar y empujar para el mismo lado, finalmente termina empujando de forma contraria, y eso es muy peligroso para el éxito del negocio. ¿Qué pasa cuando uno tiene problemas con sus socios? Es un tema delicado y difícil, y mi recomendación primero es tratar de resolver el problema o los problemas que pudieran haber en un ámbito privado entre los socios, y que eso no impacte en el equipo si uno tiene que está trabajando con uno. Cuando esos problemas empiezan a tener mucha visibilidad en una organización, en una empresa, en una compañía, grande o chica, es algo que daña muchísimo, muchísimo a la organización, y es muy difícil que se pueda recuperar la confianza. No imposible, pero muy difícil que se pueda recuperar la confianza del equipo trabajando con quienes en teoría tienen que estar dando el ejemplo, liderando y bajando claramente hacia dónde tienen que ir. Con lo cual yo recomiendo que cuando hay un inconveniente hay que sentarse, hay que enfrentarlo. Son los temas que no se pueden ocultar debajo de la alfombra, como decimos a veces, y creo que es clave poder resolverlo dialogando, discutiendo, diciéndose las cosas, y se supone que con la confianza que uno tiene o que debiera tener uno con el otro o con los otros, debiera poder resolverlo o intentar resolverlo en un ámbito que no dañe a la organización. Ahora, a veces, lamentablemente, existen problemas o uno piensa de una manera o tiene una forma de ver los negocios distinta a sus socios, y eso lamentablemente no se pudo dar en la previa. Y creo que de esa manera, como yo comentaba antes, tener formalizado la forma en la cual son socios ayuda mucho a que posibles opciones de cómo terminar esa sociedad puedan surgir. Opciones que a veces hay y surgen es que un socio se vaya y que quede uno o los demás socios en la organización, y que puedan ponerse de acuerdo en cómo adquirirle esa parte de alguna u otra manera, o en algunos casos son tan fuertes los problemas y no se puede resolver que lamentablemente no queda otra que disolver la sociedad y el emprendimiento. Para lo cual yo creo que lo único ahí que aconsejo es tener mucho cuidado. Es una situación muy difícil, muy extrema, muy complicada, pero cuando uno tiene especialmente otras personas trabajando, hay que pensar también no solo en uno, sino en las demás personas que están siendo parte de esa organización, de ese emprendimiento o negocio, y tratar de ser ordenados en ese proceso. En un momento difícil,
la historia y la vida de emprender o hacer negocios de cada uno es larga. Hay que tener en cuenta eso, hay que pensar en el otro y también en uno mismo, en entender lo que uno genera hoy es lo que posiblemente uno va desarrollando como su historia personal haciendo negocios, y creo que es importante por ambos temas hacerlo con mucho cuidado. Respecto a cómo definir el cap table, si queremos ser sofisticados, o los porcentajes de cómo crear una sociedad, bueno, eso es muy variante. La verdad que depende muchísimo y tiene que ver muchas veces con el momento en el cual se forma la sociedad. Hay veces que hay una idea que una persona trae y se la comenta a una u otras personas, y eso genera que puedan crear una sociedad casi desde el día uno, y eso a veces hace que las sociedades tengan partes iguales entre los distintos socios, o por alguna razón en particular puede ser que alguno quien lidera o trae la idea o va a estar trabajando más, también tiene que ver no solo con quién trae la idea, sino que pueden haber distintos involucramientos en el día a día, en el negocio o en el emprendimiento, y eso a veces es una de las razones por las cuales un socio puede tener mayor porcentaje de la sociedad que otros. Otro tema que me parece importantísimo en las sociedades es entender quién va a estar trabajando en el día a día en el emprendimiento. Porque hay sociedades de distinto tipo. Hay sociedades donde es una o más personas quienes trabajan en el día a día de forma ejecutiva, por decirlo de alguna manera, en el negocio, y pueden haber socios que son inversores, que ponen capital para ayudar a que ese emprendimiento comience o que siga o apoyarlo en el crecimiento. Ese tema también es muy relevante, no solo por cómo se divide la sociedad en cuanto a los porcentajes, sino también separar la idea. Quizás el día uno es más difícil, pero a lo largo del tiempo es saludable entender la diferencia entre ser socio o accionista de una sociedad y tener un porcentaje de esa sociedad, a tener un sueldo como persona está trabajando en ese emprendimiento. En el día uno, en las sociedades chiquititas, es muy difícil separar una cosa de la otra, pero si uno está pensando en un negocio o en un emprendimiento que quiere crear con valor a futuro, que el propio negocio tenga su propio valor y no sea solamente retirar el sueldo, por decirlo de alguna manera, a fin de mes, hay que intentar separar lo que es la sociedad y el porcentaje que uno tiene como accionista o socio de esa sociedad del sueldo que uno de los socios o todos los socios podrían cobrar por estar trabajando en el día a día. Eso es muy sano, es muy importante, porque es uno de los temas que muchas veces hay problemas en el entendimiento de la diferencia entre una cosa y otra. En socios de partes iguales, pero solamente hay uno o algunos que trabajan en el día a día y se rompen el alma trabajando en el día a día, y otros socios que simplemente aportaron capital, aportaron algo en algún momento, son socios pero no trabajan en el día a día. Y esa diferencia es muy relevante para mantener también las cosas claras entre lo que es ser socio y lo que es ser empleado o estar trabajando o director por estar trabajando en una sociedad. Te invito a suscribirte al newsletter y que sigas navegando en la plataforma para ver más contenido como el que acabo de compartir.